Sonora va a ser por lo pronto, de entrada, pues el estado más afectado con las modificaciones a la ley minera que pues retienen el litio para uso exclusivo del Estado en cuanto a actividades relacionadas con exploración, explotación y distribución. Un tema muy álgido que ha sacado mucha ámpula, sobre todo entre quienes siguen muy de cerca el Tratado de Libre Comercio. Los inversionistas que se amparan en este acuerdo pues ven estas modificaciones legales, constitucionales, como una violación muy clara al TEMEC. Vamos a platicar con el CEO y fundador de Ansley Consultores y precisamente negociador de este TEMEC, con Juan Carlos Baker. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, a tus órdenes. Pues conocer tu punto de vista sobre estas modificaciones a la ley minera que no terminan de dejar muy claro qué va a pasar con las concesiones, no solamente de litio. Bueno, en el caso del litio ya es muy claro que no habrá concesiones y se pondrán a revisión pues las pocas que se dieron. Sin embargo, esta modificación a la ley también alcanza a otro tipo de metales. Incluso en la iniciativa, en la exposición de motivos, se habla de metales estratégicos asociados al litio y ahí puede caber, no sé, el manganeso, puede caber el zinc, la plata, el cobre, en fin. ¿Cuál es tu punto de vista respecto de esto? Pues sí, mira, yo creo que ahí precisamente lo que tú mencionas, Darío, es donde está la verdadera preocupación. Primero, señalar que lo que efectivamente fue aprobado hace unos días por el Congreso en México, pues todavía necesita implementarse. Hay cosas que en estos momentos pues no sabemos, simplemente se acaba de aprobar la ley y de ahí tendrá que venir otra serie de acciones administrativas. Entonces, pues hasta que no vemos el detalle específico podremos saber el alcance o la magnitud de las posibles violaciones que existirían. Pero así de en primera instancia, creo que yo te mencionaría 3 puntos. El primero es que en los tratados de libre comercio, México se reserva una serie de actividades para que sean ejecutadas exclusivamente por el Estado. Esto es algo que todos los tratados lo contienen, no solamente el TEMEC, sino también los demás tratados que ha negociado México. Algunas actividades, por ejemplo, que siempre se han reservado a manera de ilustración para tu audiencia, pues es, por ejemplo, la impresión de papel moneda, la acuñación, la impresión de billetes, la acuñación de monedas, etcétera, ¿no? En el caso de la exploración y explotación de litio, esa no es una actividad que el gobierno mexicano se haya reservado en ningún tratado. Entonces, el que ahora a posteriori, a través de una modificación de esta ley, se quiera reservar la exploración, explotación de litio, pues sí puede ir en contrasentido de lo que está previsto en los tratados de libre comercio. Eso creo que es el primer punto. El segundo punto es que pues ya en estos momentos existe una serie de empresas, pocas, pero existe una serie de empresas que están participando en esta actividad y pues la ley no hace ningún señalamiento respecto de qué va a pasar con esas empresas. Entonces, en algún momento dado, pues si se cancelan las concesiones, eso podría equivaler, las empresas podrían considerar que son afectadas a través de una expropiación indirecta. Entonces, eso pues también es algo que tenemos que seguir muy de cerca. Ese es el punto número 2. Y pues punto número 3, y desde una perspectiva tal vez un poco más general, más a 50,000 pies de altura, Darío, pues está ese tema que señalas, ¿no? Que la ley parece deliberadamente dejar un espacio para que si en el futuro hay otro mineral u otro material que se considere estratégico por cualquier razón, pues caiga dentro de estas mismas consideraciones, lo cual pues me regresaría al punto 1 y 2 que te acabo de mencionar. Creo que en términos de transparencia, creo que en términos de predictibilidad para el sector minero, pues esto definitivamente no ayuda, ¿no? ¿Qué pasa con otros tratados? Tú fuiste pieza estratégica en lo que fue la negociación del TEMEC, pero tenemos otros tratados de libre comercio, particularmente o específicamente con Europa. ¿Aquí también aplica el mismo principio que en el caso del TEMEC?
Sí, nada más que hay que recordar, Darío, que la versión actual del tratado con Europa data del año 2000. Existe una versión modernizada que incorpora estos compromisos a los cuales yo hice referencia en mi comentario anterior, pero esa versión modernizada del tratado todavía no ha sido, todavía no entra en vigor. Por lo tanto, pues bueno, los compromisos actuales con Europa son, digamos, un poco de una generación atrás. No obstante eso, recordar también que existe un tratado, el Tratado de Integración Progresista y de Asociación Transpacífico, lo que antes se conocía como el TPP, lo recordarás, en donde México se vinculó con países como Australia, como Singapur, como Vietnam, como Nueva Zelanda, en los cuales estos compromisos también están reflejados. Entonces, pues sí, el TEMEC de manera natural es lo que nosotros se nos viene a la mente, pero la verdad es que estas obligaciones están reflejadas en todos los tratados que tiene México. El más moderno, sin duda, es el TEMEC, pero también están en el TIPAC, y bueno, en Europa, aunque no están todavía implementados, el espíritu de la negociación que se tuvo también camina a que se consideren esas obligaciones, ¿eh? México puede ser llamado a un arbitraje internacional, le pueden abrir un panel Estado inversionista en el caso de la industria minera. Pues tendríamos que ver, como te mencionaba yo al principio, la manera en la cual estos cambios que se aprobaron en el Congreso son implementados. En principio parece haber alguna serie de cambios que pues no veo yo que vayan de manera consistente con los tratados. Si esa fuera la interpretación de algunos países o de algunos inversionistas en lo individual, pues sí, sin duda podrían hacer uso de esos mecanismos legales. ¿Tú recuerdas cuando estuviste en la Secretaría de Economía que había pues mucho apetito, mucho interés de invertir en el sector minero mexicano? Pues mira, la minería siempre ha sido un sector importante en el país, o sea, bueno, México es un productor muy importante, por ejemplo, de plata, de oro y de algunos otros minerales. Países como Canadá, de hecho, nuestro socio en el TEMEC, son grandes inversionistas en el sector minero en el país. Y bueno, por supuesto que adicionalmente a lo atractivo que puede ser este sector, pues todas las ramificaciones que tiene hacia la manufactura y hacia otras actividades económicas son muy importantes. Entonces, aunque a lo mejor no es el sector que más inversión extranjera directa recaba en el país, pues yo no lo haría de ninguna manera menos. O sea, me parece que es importante en sí mismo por la actividad económica que genera, pero pues también porque esto es otra señal de que pues las condiciones para invertir en México, que las empresas analizarán con mucho detalle las condiciones para invertir en México. Juan Carlos, ¿percibes tú que la relación a nivel gobierno de México con Estados Unidos y con Canadá en estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador, pues se ha tensado de más, se ha tensado innecesariamente al grado de que estamos perdiendo ventanas de oportunidad, sobre todo ahora que el COVID pues ha replanteado las relaciones en las cadenas productivas? Mira, la relación entre México y Estados Unidos siempre ha sido muy compleja. Eso creo que también es importante tenerlo muy presente. Las múltiples dimensiones que tiene la relación de México con Estados Unidos, pues hace que literalmente todos los días siempre haya algo de qué hablar, ¿no? Por supuesto que algunas decisiones que se han tomado pueden haber tensado esta relación, no solamente de México, creo que también eso es importante señalarlo. Si bien se ha indicado que algunas de las visitas de funcionarios estadounidenses a México han sido propiciadas por preocupación que existe debido a las decisiones del gobierno. Igualmente también Estados Unidos ha tomado una serie de decisiones que pues no han ayudado a que la relación se mantenga, digamos, predecible, desde las revisiones en frontera, pasando por el interés del presidente Biden de subsidiar la producción de vehículos eléctricos solamente en Estados Unidos, y pues más recientemente los problemas que ha habido en la interpretación de las reglas de origen del TEMEC para los automóviles. Entonces, yo creo que dentro de la complejidad que siempre tiene la relación, pues hemos lamentablemente visto que hay decisiones en todos lados que parecen distraer los esfuerzos
de integración que, pues como tú mencionas, en estos momentos deberían de estar completamente enfocados a convertir a América del Norte en la región más competitiva del mundo. Y en la medida en la cual nos acercamos al segundo año, Darío, de la entrada en vigor del TEMEC, pues me parece que es un buen momento para reflexionar qué más tenemos que hacer. El TEMEC sin duda es importantísimo, pero pues si estas decisiones que suceden en los márgenes continúan inyectando incertidumbre a la manera de que las empresas operan y que las inversiones puedan facilitarse, pues eso definitivamente no ayuda, ¿no? Entonces ojalá se tome este segundo aniversario del TEMEC como un momento de pausa para reflexionar y pues para que México y Estados Unidos se enfoquen todas sus baterías en la misma dirección. Bien, pues ojalá y así se tomara como algo estratégico y sobre todo de importancia para preservar las inversiones y nuestra buena relación comercial, que así se tomara en el gobierno, pero parece que es lo contrario. Te agradezco mucho la entrevista, Juan Carlos Baker, CEO, fundador de Ansley Consultores y exnegociador del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá. Un placer, Darío. Buenas tardes.